Bueno, Magín Díaz está con nosotros, entonces vamos a conversar con él de inmediato. Magín, bajó el petróleo, que es una de las quejas que tiene Biden, que dice que bajó el petróleo y eso no se ha reflejado en una baja de los combustibles en Estados Unidos. ¿Por qué bajó el petróleo? Y si va a seguir bajando, ¿qué pasa? Bueno, muy bien. Primero un saludo a todos, a Pedro, María Elena, José, Eury, Julio y doña Consuelo, que está de vuelta presencialmente y que la notamos, la notamos más neoliberal cada vez. O sea que no, más antineoliberal. Estamos avanzando. Y antes de empezar, bueno, tengo que enviar un saludo porque tengo una oyente especial hoy, que es mi hija Marcela, de 4 años. ¡De 4 años! Wow, está escuchando el programa. Un saludo para ella. Un saludo para ella. Y un nombre muy lindo. Marcela es un nombre poético. Claro, lo escogió la mamá, obviamente. Y si sale a los padres, no solamente a Magín, sino a Gabriela, su madre, esa niña va a ser una estrella. Brillante, inteligentísima, que es Gabriela. Así mismo. Bueno, hace una semana el precio del petróleo llegó a estar en $123. El tope aquí son 130, 115. Superando el umbral que había dicho el presidente 115. En su discurso del 7 de marzo, en que iba ya a empezar a traspasar esos aumentos de precios internacionales a los combustibles. Ahora, ¿qué pasó en la última semana? El precio al día de hoy está en $105. ¿A qué se ha debido esa reducción tan importante? A la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés. Inmediatamente aumentó la tasa de interés en 75 puntos base, que ha sido el aumento más grande de la Reserva Federal de su tasa de política monetaria desde el año 1994. Los mercados lo que han hecho es entender que va a haber una recesión en Estados Unidos y que eso va a hacer que baje la demanda de petróleo, y han incorporado eso al precio al día de hoy inmediatamente. Entonces, el precio ha bajado unos $15 la última semana. Por esa decisión de la Reserva Federal. Es un tema de expectativas. Reserva Federal sube la tasa de interés, al otro día el petróleo empieza a bajar. Ahora, la pregunta es si eso es sostenible o no. Exacto. Y aparentemente no lo es. ¿Empezó a subir otra vez? Bueno, lo que tú dices que el efecto dura muy poco. No, lo que pasa la relación entre aumento de la tasa de interés y caída de los precios. Lo que pasa es que hay un tema de expectativas. Sube la tasa de interés, el mercado entiende que puede haber una recesión del consumo y lo refleja inmediatamente en el precio. Ahora, en el mercado del petróleo hay un problema subyacente de oferta y demanda, que no tiene que ver con los mercados financieros. La demanda mundial ahora mismo son 100 millones de barriles diarios. Y la oferta también. Diablo, 100 millones de barriles, señores de fósil. Y la oferta también. Chao. Entonces nunca había habido una ocasión en que esté eso tan justo. O sea, no hay mucha oferta ahora mismo para suplir la demanda. Entonces no se ve un precio de $70 como hubo el año pasado. Porque Rusia produce el 10% de la producción mundial. Ya ha salido 1 millón de barriles de Rusia. Parece que van a salir más del mercado mundial. Los países de la OPEC hasta ahora no han sido capaces de subir su producción. ¿Por qué? Porque en los últimos años no se ha invertido. La inversión que requiere la producción de petróleo es gigantesca, miles o decenas de miles de millones de dólares. Entonces, hay un problema de oferta, por eso es que Biden va en las próximas semanas a Arabia Saudita. Sí. Y su principal tema es tratar de que, como aliado, ellos aumenten la producción, pero eso está por verse. Entonces, hasta que el tema de la oferta no se resuelva, es muy difícil que el precio vuelva a bajar. La única forma de que se equilibren la oferta y la demanda, entonces, es que baje la demanda. ¿Y cómo baja la demanda? Sacándole dinero a la economía. Ahora, imagínate, entonces las variables que afectan la oferta de petróleo serían la salida de Rusia del mercado con el 1%. Correcto. Y la obsolescencia de la tecnología de Medio Oriente. Esas son las dos variables que están afectando. Entonces, y las reservas de Estados Unidos no pueden aumentar. Bueno, las reservas, lo que ha pasado es
¿Y por qué se ha suplido la demanda en el último año? Porque han ido bajando los inventarios. Exacto. Entonces los inventarios en el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, están en algunos casos en sus niveles más bajos. Entonces Estados Unidos ha puesto a disposición su reserva estratégica. Sí. Biden lo anunció hace varios meses. Sí. Tiene disponible, si quiere que baje el precio más, podría utilizar más. Esa es una opción. Ahora, el presidente está usando todas las opciones. Por ejemplo, una que a mí no me gusta porque no tiene efecto es que él envió una carta a las 7 principales. Coño, eso sí me pareció como empresas productoras diciendo hay que bajar los precios, ustedes tienen ganancias extraordinarias. Sí. Y eso no funciona así. Hay un tema de producción, de oferta. Y leyes de mercado. Exactamente. Pero que le respondieron estas petroleras de una forma muy grosera. Bueno, como ¿y cómo le van a responder, doña? Perdón, usted no está manejando bien este asunto. Usted es un desconocedor de lo que está sucediendo. Mira, o sea, me da la impresión de que fue muy grosera la forma. Hay que ver, lo que pasa es que hay un tema que no es solo el petróleo, sino el precio que recibe el consumidor. Pero hay que entender el mercado. Hay un problema de capacidad de refinación ahora mismo en Estados Unidos. No tienen la capacidad. Y eso está incidiendo en que entonces la gasolina esté muy cara, a más de $5. Sí. Pero eso se debe a que en los últimos 10 años no se hicieron tantas inversiones. Exacto. Entonces, recuperar eso va a tomar tiempo. Y el entrampamiento, imagínate el entrampamiento, porque por ejemplo, tú estás mandando a que yo incremente la producción en el mismo momento en que me encarece el costo del dinero. Claro. Entonces, eso iba a preguntar. Me sube la tasa de interés. Para incrementar la producción yo tengo que invertir, entonces tengo el dinero más caro. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Claro. Entonces, ese es el problema. Por eso es que uno no ve que va a bajar a $70 como tuvo el año pasado, tal vez no tan pesimista como están los bancos de inversión. Goldman Sachs y Morgan Stanley están muy pesimistas. Han predicho un precio de $130 para el segundo semestre. La agencia el Energy Information Agency de Estados Unidos lo está pronosticando en $110. Ahora, cualquier petróleo por encima de $90, $100 a nosotros nos perjudica. Sí, nos den la madre. Obviamente, $100, ojalá, porque es mejor que 120, como estaba hace una semana. Pero a estos precios, por encima de $105, el gobierno, para mantener el subsidio, tiene que destinar casi 1.500 millones de pesos semanales. Ayer yo comentaba una encuesta que hizo la Asociación Empresarial y Conference Board al 60% de los CEO, a la mayor parte de los CEO de empresas importantes del mundo. Y el 60% decía que viene una recesión económica muy fuerte a final de este año o principio del año que viene. ¿Tú conoces esa información? Bueno, vamos a ver qué dicen los datos y qué dice la historia. Vamos a ver. Nunca ha habido una ocasión en Estados Unidos en que el desempleo sea menor de 4% y la inflación sea mayor de 4%, que no derive luego en los próximos 12 meses en una recesión. ¿Y a cómo está ahora? Diablo, qué maldito. El desempleo está en 3.5 y la inflación en 8.6. Sí. Nada más. Todas las condiciones. Entonces, tormenta perfecta. No me lo inventé yo, porque hay gente que sabe mucho más perdón, que yo. esa variable de dónde tú la tomas. Tipo el mejor porque tenemos la crisis del 2008. Tenemos la crisis de la .com. ¿Cuáles son esas datos? Todas las recesiones que ha habido, las últimas 10 recesiones, tú las buscas. La combinación. Si tú tienes una combinación en Estados Unidos de inflación por encima de 4% y desempleo por debajo de 4%, en los próximos de 12 a 24 meses hay una recesión luego. Esa es la historia. Ahora, no necesariamente la historia se repite, siempre ha pasado. Sí. Ahora, esos indicadores están duplicados. Claro. En el caso de la inflación, y la tasa de desempleo está menos de 4%. 3 puntos y pico. Entonces, pero es peor, tú tienes un mercado laboral que está muy estrecho, o sea, que eso presiona los salarios, por un lado. Tú tienes una inflación 4 veces por encima de la meta del Banco Central Americano. Entonces, es difícil tú bajar esa inflación. Hay que prepararse para comprar Bitcoin a 10,000. Ahí viene mi pregunta, Magín. Cuando llegue a 10,000, yo compro. Yo creo que
los preceptos económicos, las fórmulas económicas de cómo lograr control de la crisis, lo decía Julio en un comentario hace unos días, estamos jugando a este nuevo modelo de cómo controlar la inflación, de cómo manejar las crisis económicas, porque lo que yo veo es que todo lo que está escrito ahora mismo no está funcionando, imagínate. Hay que improvisar. La señora del Tesoro, imagínate. ¿Cuántas horas tenemos? Tiene capacidad de decir, mira, ahora mira que contratarlo en el gobierno. Añadirle lo de... Para que le dé la solución. Pero es la verdad, o sea... Disculpe, doña. Dice la señora Yellen, Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, no creo que venga una recesión de todo que sea inevitable, pero es inaceptablemente alta y le tiran el dado, o sea, la culpa a la Reserva Federal. Tirarle la culpa no es injusto. ¿Por qué hay tanta inflación en Estados Unidos? Algunos economistas, como Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Bill Clinton, para mí uno de los mejores hacedores de política económica. Está activo todavía, imagínate. Larry Summers. Larry Summers es profesor. Hay que buscar, hay que seguirlo. Ahora, él dijo, cuando llegó Biden y vio el tamaño del paquete fiscal, dijo... Pero quiere que todo el empleo que sea tóxico salga de Estados Unidos. Es decir, él prefiere que todo lo que genere contaminación venga de fuera. Porque él sabe que un ambiente sano es mejor que una riqueza innecesaria. Pero lo quiere para los otros. Él quiere el ambiente insano con los cuartos insanos también. Mira, el tema no me han contestado a mí. Cuando llegó Biden, vino un paquete fiscal gigantesco. Y Larry Summers dijo, un momento, ese paquete fiscal es mucho más grande de lo que necesitamos. Va a crear problemas. Vayan gradualmente. Eso va probablemente a traer presiones inflacionarias. Fue uno de los pocos que lo dijo. Ahora, a eso se sumó la cadena de suministro, a eso se sumó la guerra. Sí. Han pasado una serie de cosas que la Reserva Federal no podía prever, ni la secretaria del Tesoro. Ahora, ¿qué dijo la secretaria del Tesoro en ese momento? Si ocurre, tenemos que recuperar los empleos, esa es la prioridad. Vámonos con este paquete fiscal, se recuperaron los empleos, no hay desempleo básicamente en Estados Unidos. Y cuando llegue la inflación tenemos las herramientas para lidiar con la inflación. Ahora, en el último año pasaron 10.000 cosas que nadie previó. En China, la cadena de suministro y la guerra. Sí. Entonces, hay mucha incertidumbre ha habido. Ahora, para Estados Unidos esta inflación es altísima. No se veía desde el año 81. ¿Qué pasó en el año 80-81? La inflación estaba desbordada. ¿Y qué hicieron? Bueno, pusieron un monetarista a cargo del Banco Central Americano, Paul Volcker, y bajó la inflación. Pero de paso quebró al resto del mundo. Anda al diablo. Porque subió la tasa de interés a 20% para controlar la inflación que llegó hasta 15%. Sí. Entonces, yo creo, contrario a lo que dice Virgilio, que se ha aprendido mucho a manejar la política económica mucho mejor. Por eso ahora en medio de esta crisis en los últimos 2 años la pobreza ha aumentado menos, se pudo lidiar con el COVID, pero hay una serie de factores que nadie puede prever que van sucediendo en el camino. Entonces, José, terminamos. El Banco Central tiene que, de Estados Unidos, no perder la narrativa de la inflación. Al final, no hemos perdido la narrativa, pero la verdad es que estamos improvisando en cierta parte, estamos creando nuevos métodos, porque no son los métodos tradicionales. No, improvisando no, pero se está tratando de hacer todo lo que se pueda para mantener el empleo y evitar que los precios suban. 3 ajustes a las tasas de interés en un año. Esta semana viene otra de 0.75. Es lo que digo, 3, entonces van por 4 y la inflación para arriba. Entonces, no funciona ese método. Nosotros pudiéramos decir, Magín, que en términos macroeconómicos, yo pienso que Magín debería haber venido 2 veces a la semana mientras dura la crisis. Tú quieres sacar gente adelante. Pudiéramos decir que la República Dominicana es un reflejo, la economía o la macroeconomía dominicana es un reflejo de la economía norteamericana. Nosotros, todo lo que ellos sufren, nosotros lo vamos a ver reflejado en la estructura económica nuestra indefectiblemente, o tenemos alguna vía de escape para no reflejar la crisis que ellos están viviendo allá. No, no lo vemos reflejado, lo veremos magnificado. El diablo. Es que no peor. Forma... Si a ellos le da gripe, a nosotros nos da neumonía.
No tenemos una vía de escape, una medida de una tabla de salvación para evitar lo que ellos van a vivir. La tabla de salvación a lo largo del tiempo es irte diversificando, pero es nuestro principal socio comercial. Claro. Haití es importante, pero Estados Unidos, las exportaciones en su mayoría van a Estados Unidos, o sea, dependemos de la demanda americana, el turismo somos el principal receptor la remesa de turismo la zona franca norteamericano, las remesas, zona franca, y cuando el Banco Central sube la tasa de interés en Estados Unidos, el Banco Central de aquí tiene que seguirlo también, porque si no se crea una diferencia muy grande. Imagínate el endeudamiento con esa subida de tasa de interés, el endeudamiento nuestro. El endeudamiento nuestro va a ser la vía que nos va a ayudar a lidiar con la crisis. Entonces el gobierno va a tener que endeudarse más. Lo que tiene el gobierno es que cambiar su narrativa, porque la deuda es lo que le ha permitido sobrevivir estos 2 años, y la deuda antes era mala. Pues gracias, muchas gracias, Magín, muchas gracias. Por ahí Cambio fuera.